que hay espacio para que se puedan ubicar. Dios les bendiga. Salude a su hermano que tiene cerca. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel, capítulo número 6, verso 3. Daniel 6, 3. Daniel 6:3 dice la palabra del Señor, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Cuando el hermano pastor decía que a veces la escasez nos limita a salir, hasta eso proviene de Dios para salvaguardarnos. El Señor ha permitido en muchos de ustedes y en mi vida también de que pasemos diferentes circunstancias a lo largo de nuestra vida, pero cuando uno recapacita ahora en el Señor todas esas circunstancias, quizás muchas de ellas difíciles, otras desagradables, otras con mucha pena, otras con mucha dificultad y tristeza, pero otras con alegría. Todas las situaciones que nosotros pasamos en nuestras vidas, hoy que hemos llegado a cierta edad de madurez, ha tenido un propósito de parte de Dios. Recordar esas situaciones nos hacen saber ahora y no antes, de que Dios permitió todo y cada uno de esos eventos con un propósito. Aún corrigió todas aquellas decisiones arrebatadas, todas aquellas locuras que hicimos en nuestras edades juveniles. Como en muchas ocasiones hemos predicado y nos referimos a los jóvenes, y también tenemos de parte de Dios el mencionar de que no lo hacemos con el afán de molestar a los jóvenes, de hostigar a los jóvenes o de que los jóvenes son el tema, la comidilla nuestra, sino que lo que quisiéramos realmente es aquellos que amamos a un pueblo, amamos a nuestros hijos, amamos a los jóvenes, es que quisiéramos que nuestra experiencia ya condensada, sacando lo bueno, lo muy poco bueno, que definitivamente estuvo Dios en ese asunto, transmitírselos. Quisiéramos tener la posibilidad sobrenatural de introducirlo en sus corazones y en sus mentes para que a ustedes les vaya bien. Porque en lo largo de nuestra vida vimos que aunque tuvimos, gracias a Dios, juventudes en donde pudimos disfrutar y gozar ciertas libertades, pero también vimos que fuimos muy vulnerables y muy presas fáciles en otras áreas. Y eso es lo que no quisiéramos. Y por eso en muchas ocasiones el Señor insiste y vuelve a insistir y vuelve a insistir en un tipo de mensaje que es para orientación de ustedes. Porque los ayes vienen pronto. Después de tomar una decisión errónea, hay cosas que
que se pueden perdonar, y es cierto, un padre va a perdonar, un familiar va a perdonar, Dios mismo va a perdonar, pero las consecuencias, lo que ligamos o lo que atamos, eso no se puede quitar, eso no se puede deshacer. Lo estudiábamos ayer en parte de lo que era matrimonio, en la reunión de la familia, perdón, cuando un padre abandonó junto con su familia. ¿Qué lo llevó a esa decisión? Fue una decisión desacertada, fue una decisión equivocada. Pero cuando regresan, ellos podían regresar y poder tener todo lo que habían abandonado en Belén, pero quien regresaba no podía traer a los familiares que murieron, o sea, con vida. Y eso fue un precio alto que se tuvo que pagar, y eso ocasionó tristeza, amargura en el corazón de una mujer. El punto está centrado en Daniel, y Daniel dice ahí la escritura, y es el tema: tenemos un espíritu superior. Dice en ese verso 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. El rey vio en Daniel un espíritu superior, definitivamente que no es nuestro, sino que es el espíritu de Dios en todos y cada uno de aquellos que vivimos como hijos de Dios. Vio algo que valía la pena aprovechar, es decir, cualidades en un joven que podían ser de utilidad para el rey. Pero antes de entrar en eso, es también como cuando nosotros vemos cualidades en un joven que tiene una casta, tiene una calidad, en el deporte dicen casta, justamente la palabra. Cuando se ve algo diferente en este joven que en el principio está en potencia, pero que dándole las instrucciones adecuadas, el entrenamiento adecuado, dándoles la formación adecuada, se puede llevar a aprovechar al máximo el potencial que puede tener un joven. Y todo joven tiene un potencial en alguna área, definitivamente. Pero aparte de lo común que se pueda tener, o sea, de aquellas cualidades que son que permanecen en usted, que ha heredado o que de alguna forma surgen como una habilidad, todo joven debe anhelar tener ese espíritu diferente que definitivamente lo va a hacer superior en un plano espiritual. Anhelar el espíritu de Dios. Vemos que en los primeros años de la vida de este joven, Daniel, demuestra que hay algo más que ser un simple joven, un joven común, que era un joven que tenía errores, anhelos, que tenía las características propias de la juventud, pero que al mismo tiempo era un joven que buscaba de la ayuda de Dios, y eso era lo que marcaba una diferencia. Ninguna característica se gana el respeto de los adultos más rápidamente que la sabiduría y las palabras y las acciones de un joven que habla con la palabra de Dios, o que habla de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso gana el respeto. Cuando nosotros vemos jóvenes de este estilo, nosotros sabemos que son jóvenes maduros, y que son jóvenes que han tomado una muy buena decisión de buscar de Dios. Por eso cuando uno ve a jóvenes que en sus conversaciones tienen esa madurez, uno admira esas cualidades, y uno sabe que de alguna u otra manera a este joven le va a ir bien, ¿verdad? Porque Dios va a estar ahí. Por eso impresionó a los 12 años el Señor Jesús cuando se reúne con maestros de la palabra, maestros de la ley. Impresionaba el conocimiento que él había adquirido en el seno familiar, en el seno
paterno o materno, él había aprendido y tenía un conocimiento para hablar con propiedad o con cierta propiedad acerca de las cosas de Dios. Y por eso fue admirado en esa edad. Vemos que Daniel y un grupo de príncipes jóvenes habían sido llevados desde sus casas en Judá, desde la comodidad de sus casas, desde la unidad materna o familiar, habían sido llevados al destierro hacia Babilonia. Significaba de que se les perdían todas las esperanzas y todas las oportunidades a ellos como hijos de Dios, debido pues a un trato que Dios estaba permitiendo en el pueblo de Israel, en este caso de Judá. Y cualquiera que está en una situación así, sobre todo un joven, puede entrar en la desilusión. Puede entrar en un momento de crisis debido pues a que estaba perdiendo su ambiente, su barrio, su colonia, su escuela, estaba perdiendo su libertad, estaba perdiendo a sus padres, estaba siendo separado abruptamente de sus padres para ser llevado a una corte real en donde fue examinado, y como era un noble y con ciertas características que gustaban al rey, iba a ser parte de esa corte real para acompañar al rey. Aunque eso suena bonito, aunque eso suena agradable y como una oportunidad de estar a la par de un rey, no era para estos jóvenes hebreos, a estos jóvenes judíos, nada agradable. Ser separados de sus padres, ser separados de su culto, de su iglesia. Y ese destierro estaba marcando grandemente la vida de ellos. Su futuro era incierto y era difícil mantenerse bajo los preceptos del Señor, bajo la palabra de Dios, porque da la oportunidad, cualquier situación difícil, a renegar de Dios. Da la oportunidad, pero no quiere decir que sea lo correcto. El hecho de que como jóvenes en algún momento dado de nuestra vida pasemos situaciones difíciles, ya sea por el resultado de lo que hicieron nuestros padres, del resultado de lo que las decisiones arrebatadas o locas que hayamos hecho nosotros, o simplemente porque estamos dentro de un trato de parte de Dios, las situaciones difíciles, apremiantes, no necesariamente tiene que dar como resultado el renegar de Dios, el alejarnos de Dios, el negar nuestra fe, sino que al contrario debe de afirmarnos en la búsqueda de una esperanza, una respuesta y el término de ese fin, de esos días difíciles que tiene que llegar por la misericordia de Dios. Amén. Entonces, estos jóvenes de futuro incierto, pero que tenían cualidades que los calificaban para servir en el palacio, vieron habilidades, y es cierto, los jóvenes son habilidosos. Por eso muchos líderes para efectos o para propósitos malos se han aprovechado de los jóvenes. Las guerras han sido uno de los lugares donde se han aprovechado de los jóvenes, y por eso usted ve los derechos humanos de los jóvenes ahora, de que en muchos países son esclavizados para llevarlos a las guerras, a los jóvenes, porque en ellos hay ciertas habilidades, y nosotros lo notamos en el diario vivir, en lo cotidiano. Cuando nuestros jóvenes, usted le da algo tecnológico, ellos lo descubren rápidamente. Lo que a nosotros tarda años en llegar, ¿verdad?, al entendimiento, para ellos es cuestión de minutos. Y usted ve ahora los bebés, nomás ve un bebé, un aparato de esos de tecnología, como un celular, un teléfono, y el niño ya va con el dedito así, ¿ve? O sea, ya se fijó, ya vio, ya intuye, porque es una intuición de que hay que deslizar el dedo y irse metiendo en los lugares, por lo que a nosotros nos cuesta enormemente, ¿verdad? A veces con las dos manos agarramos el mouse, ¿verdad?, el ratón, y lo andamos empujando así, y lo tenemos al revés, ¿verdad?
ellos tienen esa habilidad. Son jóvenes que en este caso nosotros les decimos todólogo, porque al joven pregúntele algo de tecnología o actualmente, mira, ¿y cómo haces para hacer esto? Y ya él sabe cómo hacer. Es un potencial que Dios les ha permitido tener, jóvenes. Pero, aunque son todólogos en ciertas cosas, no tienen el panorama que da la madurez, que es ahí donde nosotros los viejos hablamos con propiedad. Ahí nos paramos firme y podemos decir. Así que la todología de ustedes, o sea, la capacidad de ustedes de aprendizaje debe de estar acompañada del buen consejo. Y cuando más sabios son ustedes, más se van a aferrar a la palabra del Señor y van a procurar preguntar más a las personas que ya caminaron antes que ustedes. Eso hace que el joven sea exitoso. Porque cuando el joven se aísla y menosprecia a sus padres, porque el joven cree que nosotros, los adultos, somos tontos, somos lerdos, somos tardos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos la velocidad que tienen ustedes para ciertas cosas, para ciertas habilidades. Posiblemente cuando uno aprende a manejar adulto, le cuesta más y nunca aprende a manejar perfectamente, ya está tarata para manejar. Pero cuando aprende un niño, yo me recuerdo que hay unos sobrinos que ni alcanzaban los pedales y andaban manejando carro y aprenden súper bien. Y ellos pueden reírse y burlarse del adulto, del viejo, pero es más probable que el viejo no se accidente. Amén. ¿Entiende, joven? Entonces, amén. Entonces, el punto es que ese potencial que ustedes tienen, ese potencial que ven los adultos para aprovecharse de ustedes en el sentido secular, ese potencial es el que Dios les ha dado para que les vaya bien en la vida cuando ustedes se aferran a la palabra de Dios. Entonces van a ser vistos como esos príncipes, ¿verdad? Con un potencial grande, con esa habilidad, para que ustedes también la pongan a disposición del servicio de Dios y para los propósitos de Dios. Así que estos jóvenes aprovecharon esa oportunidad, fíjese bien, sin que la oportunidad se aprovechara de ellos. Amén. Porque lo que quería al tenerlos en la casa del rey era ser alimentados, disfrutar de los privilegios de las ropas y de todo eso dentro de la corte real. Pero cuando Daniel observó lo que comían y que era en contra de la palabra de Dios, la ley que él había sido, en la cual él había sido enseñado, en la cual él había aprendido, en la cual sus padres habían depositado como un tesoro en el corazón de él, él sabía que eso no estaba bien. Entonces, él aprovechó esa oportunidad de estar en un lugar que iba a estar bien, pero aprovechó también para tener también la facilidad de no mezclarse aún en los alimentos, que es el ejemplo que se ilustra dentro de la palabra de Dios. Si usted me acompaña a Daniel 5:12, un poquito atrás del 6:3 que estamos estudiando, 6:12 dice: por cuanto fue hallado en él, o sea, en Daniel, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ahí habla, y usted subraye, fue hallado en él mayor espíritu. Amén. Mayor espíritu. Estamos hablando de lo mismo. Eso lo menciona también el apóstol Pablo. Si usted me acompaña a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 3 y verso 16.
dice el verso, Primera de Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Imagínense, joven, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está preguntando el apóstol Pablo. Lo trasladamos a los jóvenes más adelante en el 6:17 de la primera carta siempre. Pero el que se une, ¿a quién? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ahora vemos que este joven y estos jóvenes que estuvieron y que la palabra ha dejado ilustrado, tenían un espíritu superior, un espíritu diferente. Así que el asomo de la grandeza de Daniel se muestra, empieza a surgir, da evidencias de que hay en él algo diferente, con su negativa para renunciar a sus convicciones. Amén. Porque fue tratado. El hecho de que fuera invitado a la corte y tener que comer de todo a consecuencias de la muerte si desobedecía al rey, vemos que la convicción que él tenía muestra así ya la punta del iceberg, ¿verdad?, de lo que este hombre era, lo que este joven era. Había una grandeza que Dios había puesto en él, pero que estaba surgiendo, comenzaba a surgir. Era el momento de evidenciar todo aquello que él había aprendido, todo lo que había sido formado desde su niñez. Amén. Lo que habían hecho, el trabajo, la labor que habían hecho los padres. El joven se resiste a este tipo de aprendizaje muchas veces. Como desconoce en qué momento de su vida va a haber un cambio, va a haber una inflexión, un punto de inflexión, va a haber un momento trascendental. Se le vuelve rutinario, aburrido el aprender de la palabra de Dios. Y tiene un propósito. Dice el proverbio que al instruir a los niños, ¿verdad?, aun cuando llegan a viejos, cuando son instruidos en la palabra de Dios, aun cuando llegan a viejos, no se van a apartar de ella. Tiene que llegar el punto de inflexión. Eso está ejemplificado por parte del Señor Jesús cuando el joven, aquel que se había ido a gastar todo, se dio cuenta en la condición en que estaba lejos de la casa de su padre. ¿Ven? Entonces va a llegar un momento en que vamos a tener que echar manos de todo aquello que hemos aprendido. Y esos momentos no van a estar nuestros padres a nuestro alrededor. No van a estar un pastor, no va a estar un líder de jóvenes, no va a estar un anciano, no va a estar nadie que nos pueda auxiliar, o por lo menos que nos dé pena realizar algo, porque sabemos que ahí hay un hermano en Cristo Jesús. Entonces, cuando se llegue la oportunidad moderna, porque no te va a llegar ahora como alimentos, no te van a poner ahora que comas en una mesa de un rey, que comas alimentos que son prohibitivos por parte de la ley. La ley ya no nos afecta en ese aspecto ahora. Pero sí va a haber un grupito de compañeros que te van a ofrecer cigarro, empezando por el cigarro. Pero sí va a haber un grupito que te va a querer que tomes lo que termina de una cerveza. Te van a decir, después comes chicle y no te lo van a notar tus padres. Te van a decir, prueba esta droga y vas a ver, no hombre, aquí nos quedamos y hasta que pase el efecto te vas. Entonces, en ese momento de decisión, en ese momento en que estás solo, en ese momento en que nadie te ve, Dios sí te ve. Y lo que espera el Señor
para tu propio beneficio, no para el beneficio de Dios. Si a Dios no lo puedes deshonrar, pero a Dios no le va a pasar absolutamente nada. Su grandeza, su poder, todo eso va a continuar en Dios eternamente. Pero ese punto de decisión en tu vida va a marcar tu vida para siempre. Y ese momento es el que Dios permite que suceda, porque o surges con la grandeza de un espíritu superior, o eres absorbido por el medio social, por el sistema. La presión de compañeros, la presión de las compañeras te van a llevar a una situación así. Y no te va a pasar nada una vez lo hagas. No vas a notar que va a caer un rayo sobre tu vida, no va a aparecer aquí en la iglesia tu nombre, que no eres agradable para que entres, no va a aparecer nada de eso. Pero tú sabes si has tomado la decisión correcta, sí o no. Y en ese momento también tú te vas a recordar, y espero que así sea, todas las veces que nosotros te estorbamos con la palabra de Dios para tratar de guardar tu vida. Un momento de placer, un momento de recreo, un momento de diversión, un momento sensual en el sentido de que absorbe tus sentidos, va a quedar marcado para siempre. Va a quedar marcado para siempre. Y el propósito nuestro es eso, enseñarte que ese momento puede llegar, pero qué bien va a ser que tú, nadie va a saber que tú vas a ser un héroe para el Señor en la toma de decisión. Nadie sabía lo que estaba viviendo Daniel y sus compañeros, nadie lo sabía. Sus padres no estaban allí, su pueblo no estaba allí, los sacerdotes no estaban allí, él estaba solo, pero él decidió guardarse para el Señor. Él decidió hacer un ayuno espiritual al comer solo legumbres, porque era la forma que él sabía que podía responder a esas exigencias de ese medio, siempre y cuando él se guardara para el Señor. Él sabía que iba a estar seguro, y no estaba pensando en la grandeza de que se iba a escribir un libro para él, que se iba a mencionar como uno de los hombres más sabios de toda la historia del pueblo de Israel, y que iba a servir de ejemplo aún en países tan remotos como El Salvador, en donde se iba a hablar de un joven que quiso guardarse para el Señor. Su dieta física y su dieta espiritual fueron una parte importante de su relación con el Señor. Había aplicado este joven la palabra de Dios para su vida, y eso es lo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón, de que usted aplique la palabra de Dios a su vida. No iba a cambiar, fíjese bien, los buenos hábitos que él había aprendido desde su niñez, no los iba a cambiar. Y eso era lo importante, porque tenía que llegar un momento en que Dios iba a premiar eso. El Señor siempre estuvo viendo, pero llega un momento en que el Señor pone en evidencia, y Dios iba a premiar. Dios te va a premiar, joven. Nadie sabe los sacrificios que haces. Nadie sabe el acoso a que a veces eres sometida o sometido. Nadie lo sabe. Nadie sabe las veces que te han ofrecido muchas cosas. Pero en la medida que tu respuesta es conforme a la palabra de Dios, entonces en esa medida Dios te va a premiar. Esa dieta física que él hizo, acompañada de una dieta espiritual, que es la oración, fueron esa parte importante para él. Comió cuidadosamente, es decir, sin contaminarse de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, de acuerdo a la ley. Y vivió una vida de oración.
Él tenía un beneficio al ser parte de la corte real, y eso era poder comer a la mesa del rey. Comer todo lo que le ponían al rey. Él era de esas personas de compañía del rey, del hombre más importante del mundo antiguo, el rey de Babilonia, del hombre más importante del mundo antiguo, del reino más importante del mundo antiguo, del reino más rico y poderoso del mundo antiguo. Ahí fue llevado, fue seleccionado. Cualquiera puede decir, Dios está en este asunto, ¿verdad? Miren cómo me ha premiado Dios, ¿verdad? Ahí están todos mis hermanos, a ver qué pecado tenían, y allá están todos esclavos, pero a mí me han traído a la corte, ¿verdad? Y Dios me ha premiado y puedo hacer lo que yo quiera aquí. No pensó esto este joven. Daniel tuvo tacto, ponía yo, mucho tacto. Fíjese que eligió un menú simple, legumbres, y demostró que el Señor, fíjese bien, estaba apoyándolo en este asunto, ya que lo mantuvo saludable. Porque eso fue lo que le dijo él al sirviente del rey, porque el sirviente no quería, porque si ellos se ponían flacos, desmejorados, el rey los iba a notar, y eso era responsabilidad del que los alimentaba, y entonces estaba en peligro la vida de ese hombre. Pero ellos creían en Dios, y ellos confiaban en Dios, y ellos dijeron, no, sí, ya van a ver que con esta dieta, ¿verdad? Ellos, no estaba esa dieta en la palabra de Dios, no está escrita esa dieta, pero ellos consideraron que era lo adecuado, ¿verdad? De lo cual ellos podían alimentarse para mantenerse, y para mantenerse sin violar la palabra de Dios. Allí está la sabiduría de ellos, ahí está la sabiduría de esos jóvenes, buscando una solución, buscando una salida que les pudiera ayudar y poderse mantener. Y Dios los bendijo poniéndolos saludables. Así que no hay pretexto para no estar saludables. A veces le digo a unos compañeros, les digo, bueno, hagan ejercicio aunque sea en la sala. Y me dicen, no, que no hay mucho espacio porque la casa es bien chiquita. Aquí está el televisor y ya vas a ver qué gran espacio vas a tener, les digo. Ustedes me van a decir, no, la mía es una pantalla plasma o LCD y la tengo pegada a la pared, así que no ocupa espacio. Aparte el carro de la cochera y ahí haga ejercicio. Levante la cama y ahí haga ejercicio, apártela así. Párela por un momento. Y no sé por qué me metí lo de ejercicio, no tenía nada que ver con esto. Así que así como sucedió con Daniel, ¿verdad? Las comidas fueron la prueba. Fueron pruebas obvias. Y son pruebas regulares que de nuestro esfuerzo, para controlar los apetitos. ¿Por qué? Porque si no controlamos el apetito, ahí nos damos cuenta de que la carne tiene una preponderancia o tiene un poder grande sobre nosotros. Daniel limitaba lo que él comía, pero no se limitaba en la oración. Podía entonces comunicarse a diario con Dios porque había hecho él de esto un hábito. Amén. El estar familiarizado con la oración, del estar siempre orando, buscando la comunión con el Señor. Si un joven busca constantemente en oración al Señor, definitivamente que Dios lo va a apoyar y lo va a sacar adelante. Lo que pasa es que dejamos y nos divorciamos de la oración y dejamos esos espacios que se han llenado con cualquier cosa. Y ese es el problema. Porque entre más ocioso está el joven tiene un potencial más grande que el adulto. En ese sentido, tiene más capacidad de aprendizaje, tiene más capacidad de lo que es el motor, la parte de fuerza física, etcétera, etcétera. Está en un potencial de crecimiento. Pero hacinados a un sofá, a estar sentados en un pupitre, a estar sentados en un escritorio,
a estar sentados en un sofá viendo televisión. Esa parte donde vivimos de esa manera no aporta nada en lo físico, como ejemplo. Ahora, si nuestra mente pasa, y usted me va a decir cuánto tiempo pasa con ese celular, cuánto tiempo le dedica, cuánto tiempo pasa en redes sociales, cuánto tiempo pasa en llamadas. Las llamadas son menos porque como es caro se nos acaba rápido, pero las redes sociales ahí las tenemos. La tecnología no la vengo a satanizar aquí y decir, eso es del diablo. No, usted sabrá cuánto tiempo le dedica. Usted sabe cómo hacer su horario. La tecnología Dios permite que se desarrolle, tiene propósitos, ¿verdad? Pero también la usa el diablo. Porque cuando Dios puso que se adorara por medio de instrumentos, salió la imitación. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y permitió ahí que surgieran grandes músicos. Amén. Que hacían la imitación. Entonces usted tiene un instrumento allí y nadie puede decir que no, porque hasta los que piden en la calle sacan el celular, ¿verdad? Y tienen plan de datos y de todo eso. Ahí está con su celular, ¿verdad? O sea que ganan a diario para eso. ¿Verdad? Y hasta la muchacha ahí está planchando, mire, pero de repente el celular. Todo el mundo ha llegado a todo. O sea, se ha metido con una facilidad así, como dice a veces el hermano pastor, como cuando en los muñequitos se ejemplifica, ¿va? Que fascina el olor del alimento, ¿va? Y va así, ¿verdad? Y va así, y llega y nos atrae, y ahí va el Bugs Bunny, va así, ¿verdad? El Pato Lucas va así también. Ya para ustedes son otros muñequitos, para nosotros, déjennos recordar. Ya los de suyos son bien mal hechos, bien feos, son muñecos nuevos. Perdón, pero es la verdad. Pero el punto es cuando usted es absorbido por eso, joven, cuando usted es absorbido por eso, la oportunidad de que usted sea presa fácil es mayor. Y eso es ley de vida, ley de la selva. Cuando la cría o el animal pequeño, el animal vulnerable, se expone más tiempo, esa es la presa que quieren los depredadores. Llámese como se llame, llámese ñu, llámese venado, gacela, llámese como sea. Aún las mismas crías de los depredadores son presa fácil para otros depredadores. Por muy león que sea. Por muy cachorro de león, mire, la leona lo cuida y no le quita la mirada. La osa cuida a los osesnos como no tiene idea. Porque sabe que son vulnerables, aunque tienen el nombre del mismo padre, o sea, sigue siendo oso, sigue siendo león, sigue siendo tigre. Usted me puede decir, sí, pero soy un hijo de Dios. Sí, pero a esa edad, joven, usted no tiene la destreza de un adulto. No tiene la capacidad. Entonces, más tiempo alejado de Dios, más tiempo entretenido en cualquier otra cosa, aunque usted me diga, mire hermano, si son mis amigos, son mis amiguis, ¿verdad? Usted me diga, si no estamos haciendo nada malo, ¿verdad? Si chateamos como, ¿verdad? Así bien fresi, ¿verdad? Pero chateamos. Es tiempo que usted podría utilizar. Joven, invierta en el Señor. No le estoy diciendo que invierta en sus padres, porque usted posiblemente no tiene buena imagen de nosotros padres, porque nosotros no hemos hecho esa buena formación. Y tiene razón, ahí le voy a dar la razón, hemos hecho una mala formación, es nuestra responsabilidad, pero Dios no se ha equivocado, y Dios sigue siendo grande, y Dios sigue siendo poderoso, y sobre todas las cosas, Dios lo sigue amando, joven, y lo que quiere Dios es que usted no se pierda, es decir, que se aleje del cuidado de Él, y usted sea presa fácil donde Él solo va a ver. Porque mire, todos los búfalos de agua, esos de África, todos puestos así, mire,
en una gran muralla. Ni se le ocurre a ninguna leona, por muy fuerte que sea o por mucho colmillo que tenga, no se atreve a entrar ahí. Pero allá está un bufalito, ¿verdad? Una bufalita que le agarró la tarde chateando, allá se quedó. Y mire, solo se van a quedar esperando, solo viendo. Si logra entrar, le van a abrir así, mire, y la van a proteger, y la van a cuidar y la van a defender con su vida, si logra entrar, pero no la van a ir a traer. ¿Te das cuenta, joven, en dónde quedas ubicado? ¿Te das cuenta a dónde quedas? ¿En qué situación quedas? La vulnerabilidad. Entonces Daniel dijo, no, yo siempre debo estar bajo la cobertura de mi Señor. Daniel, entonces, podía comunicarse a diario con el Señor. Y definitivamente que era más tiempo el que pasaba con Dios, porque había de hecho él de eso un hábito. Y eso es lo que pretendemos, que sea para usted un hábito, no sea un castigo. Porque a veces los padres somos tan torpes que lo mandamos cuando ha hecho algo malo. Váyase a leer la Biblia, váyase a orar, ¿verdad? Ahí cometemos un error. Hoy sí la voy a llevar al culto, le decimos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Nosotros hacemos un ogro de Dios y un ogro de los hermanos, pero yo veo las caras de los jóvenes viéndome bien así, bien feo. Si las traen a la fuerza, si de verdad, si así me ven, yo me hago así que veo vista panorámica. Ahí los pongo con los que están dormidos para que... Aquí estoy yo, mire, y aquí está el Señor y aquí estamos, ¿verdad? Simbólicamente aquellos que estamos en la palabra. Allá está usted dormido y allá está el otro haciéndome así, la cara bien fea. Ahí lo va a corretear, ya sabe quién. Y yo aquí le voy a dar chance que entre, pero allá no lo voy a traer. No va a ir su pastor, no va a ir su líder de jóvenes, no va a ir. Usted tiene que venir. El padre no fue. Dejó que el hijo pródigo se revolcara en el lodo. Y gracias a Dios que un día volvió en sí, dice la palabra. Entonces el propósito de nosotros es que usted vuelva en sí, joven. Que vuelva en sí, un día diga, tenía razón ese viejo que predicaba ahí. No me acuerdo el nombre, porque ni me van a acordar mi nombre. Pero tenía razón. Pero espero que no lo diga con lágrimas. Espero que recuerde a su pastor, recuerde a sus líderes, recuerde a los ancianos, recuerde a los hombres de Dios que le ayudaron, que los recuerde como alguien que se preocupó por usted, porque lo amaba. Y viene de parte de Dios ese amor. Amén. Gloria a Dios. Puso entonces en práctica sus convicciones, aun cuando arriesgaba su vida al ser lanzado a un pozo de los leones. La vida de Daniel y la forma milagrosa en que Dios lo preservó demostró que tenía una decisión correcta, tenía una convicción correcta. Le repito, puso en práctica sus convicciones, aun cuando arriesgaba su vida al ser lanzado al pozo de los leones. Su vida y la forma milagrosa de su preservación demostró que tenía la decisión correcta. La decisión era con el Señor. Amén. Fíjese que me mandan un texto bíblico, pero tiene un videíto, no sé si usted ya lo vio. Un osesno en los bosques de ahí, me imagino, de la parte norte de los Estados Unidos, un bosque inmenso y un osesno, y lo halla un puma, una puma. Al osesno lo halla solo, y entonces empieza ese depredador a seguir al osesno, al osito. Mire, ese osito no le cabía la panza en las bajadas, en las quebradas. Él iba corriendo y corriendo, y se ve el video, se ve, porque es grabado, se ve la desesperación del osito, ¿verdad? Y el terreno difícil, ¿verdad? Piedra, bosque, y entonces en una se logra ir a un árbol que está así contra un precipicio,
el osés no se va hasta la punta. No, y la vieja puma, bien entrenada, llega hasta la orilla y sabe que ahí no se le va. Y entonces ya va a traerlo. Se va acercando sigilosamente cuando la rama se rompe y se va el osito para el agua. Un río de esos rápidos, de muchas piedras. Y sale de regreso la leona, la puma, es una leona americana. Sale a buscarlo y el osito va en el agua y ella va por toda la orilla, mire. Y el osito ahí que ahogándose con el agua congelada, helada, ¿verdad? Y afligido y sigue, mire, y hasta que al final se logra asir de una piedra y sale y está en la piedra, ¿va? Y está la leona enfrente, sí, me dijo, sí, no se te me va, pa. Está ya aislado en una piedra y se ve los gemidos, los gritos del animalito, se ve desesperado. Y uno está viendo ahí el video y dice, ya, pobrecito, se lo van a desayunar, ¿verdad? Y entonces la leona se va acercando y de repente se detiene la leona y se le queda viendo. Y el osito sigue aullando, y la leona empieza para atrás. Y cuando acercan la cámara de ese sector, está la gran osa, pero estamos hablando de más de 2,5 metros, una osa, ¿verdad? Que no se metan con mi niño, ¿verdad? Está la gran osa así, ¿verdad? Entonces, así está el Señor con nosotros, buscando que no se metan con nosotros. Gloria a Dios. Pero debes estar firme. Debes estar firme tú también, ¿verdad? ¿En qué debes estar firme? En Dios. Debes estar firme en Dios, porque el osito no veía a la madre, no la veía, pero clamó tanto que Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Clamamos tanto, pero Dios tiene misericordia. Pero ¿por qué llegar a esa condición? Cuando podemos estar al calor y a la cobertura y a la sombra, ¿verdad?, de nuestro Dios. ¿Por qué arriesgarnos? Debemos de estar firmes en Dios. Y debe hacer lo que Dios quiere. Usted debe hacer, joven, lo que Dios quiere. Nosotros, hermanos, debemos de hacer lo que Dios quiere, sin importar las consecuencias. Debemos de hacer lo que Dios quiere. Y esa convicción lo va a mantener a usted un paso adelante de la tentación, un paso adelante del peligro. Usted se va a volver entonces una persona sabia y estable, sabio y estable ante circunstancias difíciles. Amén. Una vez, hace muchos años, hablamos de ese acoso que hay en los trabajos. Un jefe muy alto, ¿verdad? Hace muchos años le estaban entrevistando a una muchacha y entonces ya le estaba haciendo propuestas. Y entonces la muchacha, jovencita, se le quedó viendo y le dijo, yo aceptaría, le dijo, siempre y cuando su esposa asista, le dijo. Imagínese, una jovencita ahí, yo la veía súper nerviosa y yo dije, aquí ya no la van a contratar, ¿verdad? Porque el hombre hizo changoneta después lo que estaba pasando ahí, y a mí me molestó mucho esa situación, ¿verdad? Me incomodó, pero el hombre se achicó. Yo dije, una jovencita con convicción. No dijo que era cristiana, no dijo nada, pero yo la vi con convicción, ¿verdad? Y el hombre ya no halló qué decir, habló tonteras y se fue. Y dejó a la persona que la estaba entrevistando, porque llegó de MEC, ¿verdad? Pero como tienen poder, ¿verdad? Tienen poder, entonces abusaba de su poder. Pero el punto es que tenía convicción lo suficiente como para no importarle no ser contratada, pero mantener su dignidad, pero mantenerse ella quizás en aquello que le han enseñado los padres, aquel consejo que siempre estuvo de su mamá o de su papá, que siempre estuvo ahí, guárdate, cuídate, guárdate, etcétera, etcétera. Quizás él fue salvaguardada por las oraciones de un padre y de una madre que siempre están orando.
Que a veces hasta nos molesta que oren, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos dicen, no, esto pasado orando, ay mamá, ¿verdad? ¿Y qué tiene? Si es para bendecirnos, si es para guardarnos, salvaguardarnos. Sí, hacemos quizás el ridículo como padres, sí, quizás hacemos, ¿verdad? Somos de vieja guardia, de vieja forma de proceder, pero es la forma en que hemos aprendido y hemos sido preservados. Lastimosamente, joven, lo aprendimos viejo. Lo aprendió su madre cuando ya habían pasado muchas cosas y hay muchas cicatrices, pero las aprendió. Amén. Entonces, joven, es tiempo de orar y de tener convicción. Créale a Dios y confíe los resultados al Señor. Confíe los resultados al Señor. Usted haga lo correcto, ahí deje que Dios resuelva lo demás. Amén. No espere hasta que esté en una situación difícil para comenzar una oración. Amén. No, si cuando ya hemos metido las patas en alguna situación, ya no comience a orar, ¿verdad? Que no pase nada, ya pasó, ¿verdad? Ya hicimos lo que no teníamos que hacer. El Señor puede utilizar a la gente en cualquier lugar, no importa donde usted se encuentre. El Señor puede aún mover huestes y potestades para que le sirvan a usted. El Señor puede mover huestes y potestades para anularlas y que no le suceda nada a usted. El Señor puede mover su reino celestial para salvaguardarlo a usted, joven. El Señor puede hacer eso a fin de que usted sea preservado siempre y cuando usted esté en esa continua comunión y comunicación con el Señor. Amén. Eso le da a usted un espíritu superior. Amén. Eso hace de que usted tenga el Espíritu de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que en esta vida usted pueda corregir lo deficiente. Apunte eso primero. Joven, ¿para qué es que tanto estas cosas que hemos hablado? ¿Para qué enseñó? ¿Por qué Dios mandó esta palabra? ¿Por qué el Espíritu Santo está interesado? ¿Por qué el Señor se preocupa por mí? Primero, para corregir lo deficiente. Es decir, que Dios es un Dios de oportunidades. También para que usted sirva de ejemplo. Porque si usted no es ejemplo, diciéndose usted ser cristiano, aquellos que no son cristianos no van a querer. Cuando usted no sirve de ejemplo, no van a querer venir a los caminos del Señor. Por más llamado que usted pues le quiera hacer, por más que lo quiera evangelizar, no va a poder. Para servir de ejemplo, Daniel fue ejemplo, y eso lo preservó aún de la muerte, aunque había edicto del rey irrevocable de que muriera. Dios, en una forma sobrenatural, lo preservó, lo salvó. También para ayudar a otros. Amén. Dios tiene un propósito. Cuando usted se cuida para el Señor, cuando usted se guarda para el Señor, cuando usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios como joven, cuando no logra influenciar el medio, cuando usted sobrevive o usted tiene temple, usted se para bien aún aunque esté la presión de sus compañeros de quererlo convencer para algo, ¿verdad? Usted está sirviendo de ejemplo aún para ellos. Nosotros no tuvimos esa oportunidad de conocer al Señor como nosotros como jóvenes. Dios en sus propósitos, Dios en sus designios nos salvaguardó. Pero lo que ha expresado a veces el hermano pastor, que la bocanada de humo se le echaban en la cara a uno, cuando tenían el cigarro de marihuana y le decían, probá, ¿verdad? Probá. Quizás, como dice el hermano pastor, el temor a ser golpeado, a que nos reventaran la boca, ¿verdad? Ya sea por el hermano mayor o por un tío estricto o por un padre estricto, no, ese temor, ¿verdad?, nos salvaguardó en ese momento.
Ahora quien está de por medio es el Señor, quien nos ama con todo su corazón y lo que no quiere es que nosotros fracasemos. Para eso es que Dios, para que nos vaya bien en la vida, para que no lloremos recordando este mensaje de que hicimos lo que no debíamos, aún teniendo la palabra de Dios, aún sabiendo las consecuencias de nuestros actos, aunque en un momento se convirtió, ¿verdad?, en algo que no pudimos negarnos, pero que en un futuro nos puede arruinar toda una existencia, toda una existencia. Para eso nos metemos, para eso somos metidos, para eso señalamos, pero Dios nos ha puesto para eso, para señalar, para restregar, para estorbar, aunque no les guste, ¿verdad? Lo vamos a hacer porque amamos las ovejas del Señor, amamos al pueblo de Dios, y Dios no va a venir a cuidar directamente de usted, sino que ha dejado a un pastor, ¿verdad?, y a sus ayudas para que cuiden de usted. Que el Señor añade bendición a su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que es un reto para ti, joven, jovencita, es un reto para ti. Es un reto para tu vida. Y tú, joven, que necesitas ayuda de parte de Dios, es el momento de que se lo pidas. Van a llegar momentos difíciles, de decisiones importantes y trascendentales. Quizás te has mantenido por la oración de una vieja, de un viejo, que no quiere que te pase lo que sufrieron ellos. Momentos de decisión para ti. Y quisiéramos, Señor, que la historia la contaras tú en un futuro, de aquellos jóvenes que hoy decidieron por ti, Padre. No vamos a dejar de orar por ti, joven. No vamos a dejar de decir lo que el Señor ponga en nuestros corazones. No vamos a dejar de estorbarte hasta que seas tú un adulto y que te puedas defender por ti mismo. Porque hay un amor de un Dios tan grande, que quiere que tú seas como Daniel, como un Josué, como un joven David, valiente, esforzado, como un Timoteo, como un Tito, que sirvieran de ejemplo a los ancianos, a los obispos, a los otros pastores, a la iglesia misma. Que pueda quedar registrado en el libro de la vida tu nombre, jovencita, jovencito, joven, que pueda quedar registrado de que tú tuviste convicción y que tuviste un espíritu diferente, un espíritu superior. El Espíritu de Dios estuvo siempre en tu corazón. Gloria a Dios.